Les decía, he usado dos librerías, jQuery, ¿sí? O jQuery, que es, bueno, básicamente la he colocado porque lo usa la otra librería, que se llama Bootstrap, y que se había enviado en un trabajo anterior, ¿no? Entonces, en el ejercicio, en la aplicación, ahora estoy utilizando Bootstrap y jQuery como las dos librerías principales. Bueno, únicas más bien, ¿no? Eh, entonces está aquí, ¿no? La estructura en CSS, solo el archivo aplicación.css, digamos que es propio en sí de la aplicación. Luego, el resto de librerías, Bootstrap min.css, jQuery mobile y jQuery UI, ¿sí? Son igualmente dos archivos que son parte de esta librería jQuery que estoy usando. ¿Sí? Entonces, Bootstrap y jQuery, las dos librerías. Estos son los archivos CSS que necesitamos de parte de la librería para trabajar. Y la otra carpeta, JS o JavaScript, donde va todo el código de JavaScript. Igual la mayoría de los archivos son los requeridos o los que implementan las librerías que estamos usando. Por ejemplo, bootstrap.min, ¿sí? Y de jQuery tenemos como tres versiones, si se quiere, ¿no? No son necesarios los tres, básicamente sería necesario. Podría ser esta, jQuery 11.1 min, ¿sí? Y esta también, jQuery UI.min. Y mobile, la versión de jQuery para aplicaciones móviles, que no sería tan necesario. Entonces, y aparte tenemos un archivo propiamente de nuestra aplicación que codificado se llama accessovd.js. Bien, vamos a revisar el código. Accessovd, parece que es este archivo. Y un poco más grande. El código tiene cierta, perdón, un ratito por favor para ponerme más cómodo. Listo, ya. Entonces decía, sí, voy a hacer una explicación pues no muy detallada en base al tiempo y pues en base a la idea. La idea es que tomen ustedes esto y lo completen. Sí, una explicación mía tal vez de los puntos más importantes y también si fuera ideal pues que ustedes me pregunten sobre cosas concretas. Ya, está aquí el código, todo es JavaScript. Bien, decía, esto tiene cierta base del código que vimos en las últimas clases que tuvimos interactivas en contacto con el docente, en las cuales vimos cómo conectarnos a la base de datos, a una base de datos local, que es no SQL y que se llama IndexedDB. ¿Ya? Entonces tenemos esa base de ese código. Aquí creamos una conexión. Estoy usando otros nombres de variables, ¿no? Respecto a los que usamos en la primera intención, en la primera aplicación. El objeto window, que es parte de JavaScript, invocamos el objeto indexerDB y de él el método open. Enviamos el nombre de la base de datos y la versión 1, ¿sí? No hay problema, puede quedar siempre ese número. Bien, aquí establecíamos una conexión. Luego, a ver, no sé si he cambiado esto. Bueno. Incluye una versión mía llamada StartDB, en donde tenemos básicamente, borremos estos mensajes, solo eran para prueba. Otra vez actualizamos, refrescamos el objeto a conexión, ¿sí? Y después teníamos los tres métodos que tenemos que implementar cuando establecemos una conexión.
el método onUpgradedNeeded, perdón, ¿sí? Parte del objeto conexión, implementamos asignándole una función, programando una función anónima, con este código igual function, el objeto evento, y este código, esta línea, es una de las más importantes. En realidad, el objeto que representa la base de datos, lo establecemos aquí, como de la conexión, obteniendo su objeto result. Vemos, y ustedes observan que utilizamos muchísimo el punto, es para navegar a través de las estructuras de los diferentes objetos. ¿Sí? Objeto, punto, y lo que encuentro ahí, lo que escribo, eso será un atributo o método parte del primer objeto, y de este segundo a su vez puedo seguir poniendo punto y algo más, etcétera. Es una notación jerárquica a través de la cual yo invoco, llamo, accedo a los objetos, sean métodos o sean propiedades, ¿sí? De los objetos. ¿Sí? Los objetos se anidan. Yo puedo tener estudiante, tiene, ¿se acuerdan? Tiene cédula, tiene nombres, apellidos y tiene expediente. También puede ser un objeto expediente, parte de el objeto estudiante. Y dentro, a su vez, de expediente, ¿qué teníamos? Tal vez puede ser cédula, el año lectivo, las notas, quimestral, los primer quimestre, segundo, etcétera. Y así cada objeto se puede estructurar, ¿sí? De manera no atómica, es decir, compuesto por otros objetos a su vez. Bueno, aquí un mensaje simplemente. Aquí creamos, con esta sentencia, Create Object Store, un almacén de objetos. Es parecido a lo que es una tabla en las bases de datos SQL. Acá se crean almacenes de objetos o Object Storage. ¿Ya? Lo creamos así. Entonces luego asignamos a una variable. Miren, lo creamos a partir del objeto BD, que representa la base de datos. Dentro enviamos el nombre del almacén de objetos. Y entre llaves, como segundo parámetro del método createObjectStore, envío los nombres de las claves, de las propiedades que van a formar parte de la clave principal en este almacén de objetos. ¿Cuáles van a ser? Yo he decidido que sea año lectivo y alumno. ¿Sí? Alumno vendrá a ser la cédula en concreto. Y el año lectivo, pues el que corresponde, ¿no? Bien. Luego vamos con estudiantes. Igual, es otro Object Store que creo. Estoy creando aquí como las tablitas, los almacenes de objetos. Este método onUpgradedNeed se ejecutará la primera vez cuando no exista la base de datos, simplemente, solo en ese caso. Y creamos un tercer almacén de objetos llamado expedientes. ¿Sí? Calificaciones, estudiantes y expedientes. En cada uno definimos su clave primaria a través de este objeto también. Recuerden, la notación de objetos en JavaScript está delimitada por llaves. Este objeto tiene una propiedad que se llama keyPath y su valor lo ponemos después de los dos puntos. Listo. Entonces definimos el keyPath o la clave primaria para cada almacén de objetos al momento de construirlo. Listo. Almacenes de objetos creados. Por acá hay una excepción. ¿Sí? El tratamiento de excepciones es muy importante para darle el seguimiento adecuado a los eventos inesperados, los eventos de error que se produzcan, ¿sí? Durante nuestro código. Durante nuestro código. Entonces aquí, ¿cómo se tratan los errores en JavaScript? Con esta sentencia, try, y dentro envolviendo el código que creemos que va a ser susceptible de que genere, de que lance excepciones o errores. Los errores también son conocidos como excepciones acá en JavaScript y en otros lenguajes. Bien, luego tenemos la sentencia catch, con la cual decimos, si es que se produce un error en el código que está dentro del try, ¿sí? Ese error que lo definimos entre paréntesis al lado del catch, entonces ejecute lo que está dentro del catch. Es como un si entonces. Si hay error aquí, ¿sí? En donde está lo que está envolviendo el try, haga lo que está aquí abajo, lo que está en el catch. ¿Sí? Eso es el tratamiento de excepciones.
Bien. El segundo método. Perdón. Creo que se me ha cambiado algunas cosas. Catch. Esperemos que no nos dé problemas. Justo ahora. Conexión on upgrade. Upgrade needed, perdón. Es un método y... ¿Qué pasó? Ya. Conexión. Este método acaba aquí. Luego tenemos otro. El connection success. Conexión. A ver, un ratito. Tenemos el on upgrade needed, el on success que está aquí y el on error que está acá. Bien. Console.log, almacenes de objetos creados. Su mensaje, aquí está el mensaje si es que se produce una excepción, un error que es atrapado en este objeto E. Lo ponemos por acá. Lo presentamos. Luego tenemos el onSuccess, ¿sí? Este método se ejecutará cuando, a partir de la segunda vez, cuando la base de datos ya esté creada y cuando se establezcan las conexiones. Cuando se realice una conexión, ¿sí? Cuando se ejecute este código, esta conexión igual a window.indexedb.open. En ese momento se establece la conexión, bien, es como un canal, y procedemos a referenciar la base de datos de esta manera. BD igual conexión, de la conexión accedemos al objeto results. Allí accedemos realmente a la base de datos, ¿sí? Al objeto que representa la base de datos. Bien. Y el on error que se presenta, que se ejecutará cuando se produzca un error al conectarse a la base de datos. Listo. ¿Sí? ¿Qué se hace ahí? Simplemente se toma el evento, de él se toma el objeto fuente, que significa a quién se refiere target, luego al objeto error, que es parte del target, y de él al nombre, se presenta el nombre del error. Listo. Muy bien. Es el código base. Y tenemos luego una función, se ha creado como una función llamada grabar, en donde vamos a tomar de la página HTML todo. A ver. Así. Bueno, este será invocado. Sí, será invocado luego. Ya veremos cómo lo invocamos desde el botón. Accedemos primero a este objeto, perdón, a este método, a esta función más bien, el cual llama a su vez a otra función llamada grabar calificaciones, la cual sí hará el trabajo directamente en la base de datos. ¿Sí? Está aquí. Bien, ¿por qué dos métodos? ¿Por qué dos partes hemos construido este código de esta manera? Porque en el grabar yo me encargo del trabajo de recuperar, me encargaré del trabajo de extraer de toda la página, de todos los campos, los datos y construir el objeto que voy a enviar a grabar. ¿Sí? Miren, aquí estoy construyendo el objeto llamado objeto calificaciones. Igual, llaves en donde inicia el objeto. Y voy colocando los valores. Para la propiedad año lectivo, este valor 2021-2022.
para la propiedad alumno de mi objeto calificaciones. ¿Qué voy a coger? De la página, ¿sí? Document.query selector uso para no utilizar la librería jQuery. ¿Sí? Esta es una opción en las últimas versiones de JavaScript. Lo tenemos. Este método que no está en versiones un poco anteriores. Query selector. Es para no usar el signo de dólar y entre paréntesis poner el selector al estilo CSS que me ayuda a extraer, seleccionar de la página los elementos que yo necesito. Un P, un TR, un TD, lo que sea. ¿Qué voy a extraer ahorita yo con Query Selector? ¿Qué extraigo de la página? El elemento llamado, o que tiene el ID, alumno. ¿Sí? Y de él, el valor. Punto valor. Y así con el resto. Materia. Ya vamos a ver cómo están configurados, estructurados visualmente en la página HTML, cómo está construida la interfaz. Tomamos la materia, el quimestre. ¿Sí? El quimestre, miren, es un radio button. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo extraemos de la página? Con Query Selector y utilizando la sintaxis de CSS, ¿no es cierto? Yo digo, tómeme el input, entre corchetes yo puedo especificar condiciones, que su name sea igual a quimestre, dos puntos, pero aquel que esté chequeado, checked, aquel que esté seleccionado, aquel que esté en visto, ¿sí? Así se selecciona el valor de un radio. Creo que esto me preguntaba William algún día, ¿no? Algo se ejemplificó esto. Aquí tenemos un ejemplo más concreto. Lo mismo, tengo otro radio botón para parcial. Parcial 1, parcial 2 o 3. Extraigo el parcial, ¿sí? El radio botón llamado parcial, pero aquel que esté chequeado, seleccionado. Luego extraigo deberes, que es un valor numérico, ¿sí? La nota de deberes, la nota de lecciones, la nota de libro, de talleres y de trabajos grupales. Extraigo de la interfaz, ¿sí? Todos los datos y los coloco en un objeto. Los coloco como propiedades como valores de las propiedades de un objeto llamado objeto calificación. Miren, esto podría estar extendido, no escrito en una misma línea, pero sería muy largo. Y yo, en este caso, decido poner cada propiedad en una línea, ¿sí? Dos puntos y su valor, ¿sí? Dos puntos, su valor. Acá, coma, para separar cada propiedad. Listo. Aquí simplemente imprimo en pantalla, lo imprimo a ese objeto calificaciones para verificar y luego lo paso al objeto calificaciones, al método grabar calificaciones, que es el que hace el trabajo ya en la base de datos. Vámonos. Aquí está. Miren. El tema de grabar en la base de datos con IndexedDB es corto, muy corto en realidad. Recibo un parámetro que aquí le llamo datos, puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Pero yo sé que aquí voy a enviar lo que de arriba, lo que del método anterior, estoy enviando y que se llama allí objeto calificaciones, que tiene todos los datos. Este start también creo que hay unos códigos que puse al último, disculpen, pero lo que no se me ha dañado porque estaba haciendo unas pruebas. Bueno. Grabar calificaciones. ¿Qué hago aquí? Creo un objeto transacción a partir de la base de datos de BD, ¿sí? Con bd.transaction y le envío como parámetros un arreglo. Por eso tengo los corchetes. Y aquí envío, ¿qué cosa? El nombre del objeto, del almacén de objetos, ¿sí? Para el cual quiero crear una transacción. ¿Qué es una transacción? No es más que un canal. Sí, un canal de comunicación con un objeto, con un almacén de objetos. ¿Sí? Un canal de comunicación. Bien. Y luego que envío como segundo parámetro de este método transaction, envío una cadena de caracteres con la cual yo especifico el modo en el cual estoy creando o abriendo la transacción. Puede ser de solo lectura, de escritura, o de lectura y escritura, que es este caso. Por eso envío read-write. Yo voy a poder leer y escribir en ese canal, en esa transacción. Bien, está creada la transacción. Luego, ¿qué creo? Algo que yo le he llamado almacén, ¿sí? Luego, miren, siempre la filosofía de IndexedDB
es que yo creo, para realizar una operación sobre la base de datos, primero tengo que crear un canal, una de conexión. Sea una transacción, ¿sí? Sea una transacción u una conexión propiamente. Si queremos considerarla como conexión, ¿ya? Muy bien. Entonces, creo esta conexión, perdón, ya tengo la conexión hacia mi objeto, almacén de objetos, calificaciones, que le llamé transacción. De esa transacción, voy a obtener en concreto el almacén de objetos. ¿Sí? El almacén de objetos. ¿Cómo? Con el método ObjectStore. Entre paréntesis, el nombre del almacén de objetos. Ya en la base de datos que se llama calificaciones. Bien. Sobre este almacén, sobre la referencia al almacén, a lo que sería la tablita en el mundo SQL, ¿no? Sobre este que yo le he llamado almacén, invoco finalmente el método add. Y le envío como parámetros lo que yo recibo y que se llama datos. ¿Sí? Lo que se llama, conocido como datos, eso lo agrego a mi Object Store, llamado almacén. Perfecto. Y por posibles análisis, revisiones de lo que suceda, pues eso lo almaceno en otro objeto llamado conexión calificaciones, puede ser. Pero si yo quiero luego revisar, desglosar la conexión exitosa, los errores que se puedan dar al momento de hacer esa conexión. ¿Sí? Creo este objeto para ellos. Pero en concreto, la parte esencial es hacer un add en el almacén de objetos que yo extraje, que yo referencié, ¿sí? Desde la base de datos con esas dos líneas y que yo le llamo aquí almacén. Bien. Ya, este no lo vamos a usar, no lo vamos a explicar, no está funcionando, no, mejor dicho, no lo utilizamos. En concreto, estos dos métodos, miren, para poder grabar los datos en nuestra base de datos. Acá arriba, el código base para establecer la conexión, ¿sí? A nuestra base de datos, es todo esto. Listo, eso hay en acceso bd.js, es la base, el archivo de código de acceso y manipulación de la base de datos, podemos decirlo así, ¿sí? Bien, ahora vamos al archivo desde donde vamos a grabar nuestras calificaciones. Se llama formulario parciales y tiene todo esto, este código. He usado Bootstrap, ¿sí? Codificado desde cero, ¿sí? Entonces están usándose las clases de Bootstrap como form group, control label, call SM10, etcétera. Son clases de Bootstrap. Cosas que ustedes revisaron, ¿no? Y con todas estas clases, con divs, he definido todos los diferentes campos que me van a servir para yo ingresar las calificaciones de la hojita. ¿Se acuerdan que yo conseguí de ejemplo de la primera escuela? Y lo que queremos, que es los datos que queremos automatizarlos, ¿no? Listo. Entonces tenemos dividido en grupos. Ya, veamos. Vamos a ver la interfaz cómo aparece. Aquí está, formulario parciales HTML. Lo abro. Y aquí está. ¿Sí? Todo es construido, estilizado con clases de la librería Bootstrap. Estos campos, sí, todos. Alumno, miren, tengo como una lista, ¿sí? Aparece su número de cédula como valor y como
etiqueta, como label, podríamos decirlo así, también aparece el nombre de los alumnos. Perdón. Aquí. Yo he puesto solo 3 de ejemplo. Esto también se deberá llenar, lo deberán completar ustedes. No está codificado para que aquí se lea de la base de datos y aparezcan todos. ¿Sí? Solo están puestos 3 de prueba. Vamos al código. ¿Cómo está estructurado esta partecita? Esta lista. Miren cómo se la crea aquí. Es un input list, ¿no? Input list, ese es el control. Se llama alumnos. No, perdón. Es un input. Es un input. Sí. Es una lista, ¿no? Pero que se implementa con la etiqueta input. En list enviamos, ¿qué cosa? Un campo que representa una lista de datos, que en HTML5 se lo genera con un data list, una etiqueta data list. Miren, la tengo acá abajo. Data list, en ID le doy su identificador, que es el que he puesto acá arriba. Y cada elemento que está en esa listita desplegable, sí, lo voy configurando con una etiqueta option. Y está option value, el valor interno, el que se va a guardar, digamos, se va a gestionar. Y dentro, entre option de inicio y de cierre, tengo el texto que aparecerá como etiqueta, como la parte visual, digamos así. Es el nombre completo. He puesto 3, 1, 2, 3. Nada más, 3 nombres con sus cédulas de 3 estudiantes. Esto se puede ampliar, se debe ampliar, o más bien se debe generar también automáticamente con código JavaScript, ¿no? Porque se supone que eso lo vamos a leer de nuestro Object Store estudiantes. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos? Materia. Sí, miren, tengo una lista. Estudios sociales, por ejemplo, o elijo el que sea. Igual, ¿cómo lo estructuré? En cambio acá, sin una etiqueta, porque el valor y la etiqueta son lo mismo. ¿Sí? Otra vez, un input, que en list le digo, enlace a la lista de datos que está más abajo, que se llama materias. Miren, y la defino precisamente en este data list ID materias. Y con options defino todos sus elementos. Aquí está, tengo literatura, matemática, estudios, Listo. Tengo los combo, perdón, los radio button. El primero que me permite a mí indicar el quimestre. ¿Sí? Yo puedo seleccionar el primero o el segundo. Primero o segundo. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo construyo? Estamos por aquí. Input type radio. ¿Sí? Es un radio button. Lógicamente uso las clases de Bootstrap apropiadas, en este caso form check input, para que tenga el aspecto, el tipo de letra predefinido por Bootstrap. Entonces yo no tengo que preocuparme de qué colorcito, qué tamaño de letra. Uso todo lo que tengo disponible en mi librería Bootstrap. ¿Sí? Son clases y estilos en los divs, en los componentes, y eso es usar Bootstrap. Entonces es un radio. Aquí la clave, name. Todos los radio button que pertenecen a un mismo dato o campo tienen que llevar el mismo nombre, el mismo valor en el atributo name. Aquí, ¿sí? Quimestre. ID no es tan necesario en este caso, pero sí el valor. Valor 1. Y le digo con cheque que aparezca predefinido por defecto, preseleccionado por defecto. Y luego tengo un label, ¿sí? Simplemente es la palabrita primero que va a aparecer al lado de este primer radio button. Es este de aquí, primero. Luego tengo el segundo radio button que pertenece a quimestre. Es con input type radio, con la clase from check input, bueno, es de Bootstrap, name, otra vez aquí la clave. También en name lleva quimestre, porque es un radio button que pertenece al mismo grupo. Este y este son de quimestre. ID diferente y value diferente. Este va a tener como valor 2. ¿Sí? El valor, el dato que me va a servir a mí para gestionarlo, calcularlo o procesarlo. Perfecto.
Más abajo tengo el siguiente grupo de radio buttons. Parcial. Igualito, solo que aquí tenemos uno más. Porque puedo seleccionar primero, segundo o tercer parcial. Vamos acá. Efectivamente, miren, tenemos una etiqueta parcial, la que está a la izquierda. Luego, con divs, voy construyendo. Y en la class row, voy construyendo el primer radio button para parcial, con su valor 1. Luego voy al segundo radio button, miren, input type radio. En name también lleva parcial, ¿sí? En su valor ahora está 2. Y el último, input type radio, cuyo name también es parcial, ¿sí? En value, bueno, aquí me he equivocado, me corrijo, aquí es 3, value 3. Y las etiquetas pues, con label que aparecen al ladito, si no hay novedad. Bien, pasamos a los campos ahora numéricos, miren, para deberes, lecciones y actividades del libro. Son numbers. Veamos un hito. Acá. Y ojo, si se dan cuenta que estoy estructurando, dividí la pantalla por acá, ¿qué serían? Por grupos, se me fue, por conjunto de campos, podemos decirlo así. Vamos y observamos, miren, que a través de divs, con estas clases, panel, panel primario y luego esta clase panel heading, encabezado de panel, yo defino el texto que va a aparecer, ¿sí? En el bordecito superior de todo este grupo, actividades individuales. Aquí está, actividades individuales, ¿sí? Un file set, más o menos se llama también. Bien, y si se dan cuenta, he creado unos campos pequeñitos llamados o con las etiquetas spam, ¿sí? Con un ID prom indiv, por ejemplo, de promedio individual, y con class promedio, una clase definida mía. Ya esta no es de Bootstrap, ya lo veremos luego. ¿Y para qué creé este espacio? En vez de usar un div, un espacio horizontal ahí, luego de actividades individuales, es un campo que me va a servir para ir colocando los promedios que calcule yo, ¿sí? Por eso necesito ponerle un ID de promedio individual, por ejemplo. ¿Sí? Bien, luego voy al panel body. Miren, puras clases, tips y clases, tips con clases de Bootstrap. Bien, y el primer campo que tengo está aquí, el label es deberes, pero en sí el campo de datos, la data está en este campo input type number, es numérico. Le doy un valor por defecto, le doy un valor mínimo, miren, con min, esto es HTML, max 10, ¿cierto? La nota no puede ser más de 10. Bueno, class, el ID, aquí está, el identificador para este campo es deberes, y así para el resto, ¿sí? Son numbers definidos con restricciones, veamos si le pongo 19, debería. Bueno, no me está controlando max. Algo me debe faltar. Lecciones, digamos 7, actividades del libro 5. Pero no sé si se dan cuenta, cuando yo cambio uno de estos datos, varía algo arriba, este campo. Miren. A ver, ¿quién me dice qué es lo que pasa? 7.7. ¿Por qué se cambiará acá arriba? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Calculando automáticamente el promedio. Exactamente. O sea, cada vez que yo cambie el valor de uno de estos tres campitos, digamos 5 o 8, van a ver cómo se actualiza. Y es el promedio de estas tres. Pongo 10 y se actualiza. 8.57. ¿Cómo hacemos eso? Esto es programación con JavaScript también, pero no es acceso a base de datos. Es programación en el mismo frontal, en la vista, ¿sí? En la interfaz. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está. En cada uno de estos campos yo he programado el evento on-chain. Y le digo que cuando haya un cambio, ¿de qué? De su valor, llame a la función de JavaScript llamada promedio individuales. Promedio individuales. Vámonos arriba a la sección de JavaScript y encuentro la función promedio individuales. ¿Qué hago aquí? Miren, bueno, aquí desafortunadamente he usado
este dólar que es de JavaScript, pero puedo haber usado el document.querySelector mejor, ¿sí? Para no tener que usar jQuery. Cuando tengo este signo de dólar quiere decir que estoy usando la librería jQuery. ¿Ya? Pero bueno, no importa. Creo una variable sum. ¿Y qué hago? Miren, convierto a la clase number, ¿qué cosa? El valor del campo deberes, ¿sí? Del campo de entrada de deberes. Lo obtengo, lo extraigo de la página así, signo de dólar, y con en sintaxis CSS pongo el nombre del campo que quiero, el tag que quiero recuperar. Es el que tiene ID deberes, por eso le precedo con la almohadilla. Deberes.val de valor, pero como función. Si se dan cuenta, tiene paréntesis al final. Con eso, desde JavaScript yo recorro el árbol, todos los componentes JavaScript, perdón, HTML, y extraigo aquel que tiene ID deberes. Bien, cojo ese valor, que por defecto es de tipo cadena, lo convierto a número. ¿Cómo? Mandándolo a todo eso como parámetro dentro de los paréntesis de la clase number. Con esto digo que quiero hacer ese string, quiero hacerlo numérico. Y sigo, lo voy a sumar con otra conversión a number. ¿De qué cosa? Del valor de otro campo, que lo leo con jQuery y que se llama como, que tiene como ID, ¿qué cosa? Lecciones. Punto val. Más lo mismo con libro. O sea, cojo cada valor de los tres campitos, de estos tres, que son string, los transformo a número y eso los estoy sumando. Y lo almaceno en ¿dónde? En la variable sum. Perfecto. Luego tengo otra variable llamada prom, que hago la suma, la divido para 3. Perfecto. Luego, en esta variable prom, simplemente la redondeo su valor. ¿Cómo? Con el método toFixed. Miren, promedio.toFixed y entre paréntesis la cantidad de decimales a las cuales quiero redondear. ¿Sí? Entonces el promedio se va a quedar con 2 decimales. ¿Y qué hago finalmente? Con signo de dólar extraigo el elemento HTML que tenga ID prom indiv. Y a ese prom indiv, ¿qué hago? Le voy a hacer que me muestre en su contenido lo que viene. ¿Qué cosa? El promedio. ¿Sí? El promedio. Pero ¿cómo lo hago? A través del método HTML. O sea, extraigo el elemento prom indiv. A través del método HTML le digo, ahora, tómeme, coloque, dibuje, muestre, ¿sí? Como su contenido, esto que yo envío aquí dentro de los paréntesis del método HTML. ¿Sí? Del método HTML. Luego hay una llamada a otra función, pero bueno. Quiero que me digan de qué tipo era prom indiv. A ver si se acuerdan. ¿Quién es prom indiv? Aquí está en el código, lo estoy accediendo. Estoy cambiándole su valor. Pero aquí en la pantallita, visualmente, ¿dónde está prom indiv? A ver quién estuvo atento. ¿Dónde está? Es este de acá, ¿cuál es? Vamos, alguien. Accedo a este prom indiv del HTML y en él hago que se muestre el promedio que calculé de los 3 parámetros. ¿Dónde está prom indiv? ¿Será el que está frente a actividades individuales? Por El que es el supuesto. cuadrito. Exacto. Miren, ese es un spam. ¿Se acuerdan que lo mostré? Vamos a ver. Déjenme ver si aquí también puedo eso mostrar. El mismo archivo. Ay, perdón. No, creo que no puedo con mi... Acceso, reporte. No, bueno. Entonces decía, aquí, eso es el JavaScript arriba. Abajo vamos a ver dónde, vamos a repetir la ubicación. Aquí estaba actividades individuales y aquí está. Miren, ID, prom indiv. Entonces yo le pongo los IDs precisamente para luego en el código JavaScript poderlos referenciar, trabajar con ellos. Clase promedio, bueno, ahí ya veremos, es algo sencillo. Pero es un elemento como un div, pero es horizontal. Un espacito en donde yo voy a ir
cambiando, si se dan cuenta, con programación, el contenido a través del método HTML y me da la idea de una actualización. Bien, entonces promedios individuales. Lo mismo, tengo otro método llamado promedios grupales, que tengo acá. Miren, para talleres, voy a poner 9, y acá hay otro campito igual a este, parecido al de acá arriba, que me calcula el promedio de las dos actividades grupales. Ahí está. Ahorita es 9, con 9 y 0 tiene ese promedio. Yo le pongo 8, vamos a ver, en promedio 9. Está redondeando, ¿no? Por eso sale. Ahora si yo pongo 7, 8.33, y así. Listo, miren. Entonces es algo parecido, todo esto de aquí, es un título del panel, 2 campos, 2 number y programas. Pero si nos damos cuenta hay una llamada aquí, miren, llamada digo, si no está la palabra function. Y es llamada porque tiene un nombre y unos paréntesis. Quiere decir que es una invocación, una llamada a otra función que se llama como promedio. Después de la segunda, en la segunda también tengo esta llamada a promedio. ¿Y dónde está promedio como tal? Programado aquí. O sea, después de cada una de estas, después de promedios individuales, al final llamo a promedio. Al final de promedios grupales, llamo a promedio. Perfecto. ¿Qué hago? Tengo la variable total, ¿sí? En donde sumo el promedio, promedio indiv, el primer spam. Miren, obtengo con el método HTML, obtengo su valor. No estoy cambiando ahorita, estoy obteniendo su valor con el HTML y sin enviarle valores en sus parámetros. Sin enviar parámetros. Más el campo, el spam prom group, su valor obtenido, extraído con HTML, convertido a número. Los dos valores se suman y se almacenan en total. Bien. Y luego, ¿qué hago? En un campo que tiene ID total, en la página, cambio su valor con el método val. Le pongo lo que hay en la variable total. Luego creo mi variable promedio, en donde total lo divido para 2, ¿sí? Y en un campo spam, otro spam que se llama, no es otro spam, perdón. Esto ya no son spam, total es este de aquí y promedio es este de aquí. El promedio general. ¿Qué hago? Accedo al campo promedio, ¿no? Con su ID y cambio su valor. Ahora va a valer promedio el que calculé. Y si se dan cuenta, entonces cuando yo cambio esto, cambia este promedio, ¿sí? Y cambia todo lo de acá. El total y el promedio, digamos, del parcial. No solo el promedio de las actividades grupales. Veamos. ¿Se cambió? Miren. Bueno, aquí me falta hacer un toFixit para cambiar los decimales. Pero está listo. ¿Ya? Esto ahí en este código en el archivo formulario parciales. Formulario parciales. Veamos. Si es que no nos da problemas. O sea, repito por los cambios que les hice al final. ¿Ya? Si todo está listo, grabamos. Grabar. Dice calificaciones grabadas en la base de datos. Aceptar. Y se borra. ¿Cómo veíamos, cómo accedíamos a nuestra base de datos? Con Control-Shift-I. Control-Shift-I. ¿Sí? Miren. Aquí está nuestra base de datos escuela. Tiene 3 Object Store o tablitas, calificaciones, estudiantes y expedientes. Por ahora tengo solo calificaciones creada y tengo 3 registros. Este es el último que agregué. ¿Sí? Miren. Vamos a verificar. ¿Cómo se graban los datos en nuestro Object Store? Igual con objetos JavaScript, pero ¿se acuerdan la filosofía? IndexedDB es una base de datos clave-valor. Todo se almacena en pares, una pareja. Entonces, este es un registro, digamos, el segundo, el tercer registro, todos los registros tienen una clave, aquí está, la primera columna, y un valor, la segunda columna. Pero sucede que el valor
igualmente está estructurado en un objeto JavaScript. Aquí está la llavecita y todos sus campos. ¿Qué campos? Año lectivo, 2021-2022. ¿Sí? Esto está en el código del archivo acceso bd.js, que expliqué primero. ¿Qué más? Alumno, ¿sí? La cédula que yo seleccioné aquí. Año lectivo, perdón, sí, año lectivo. Acá arriba es la clave, ¿no? Aquí es la clave. Año lectivo y alumno. Más abajo tengo ya los datos puros, digamos. Año lectivo, alumno, deberes, 8, lecciones, 8, libros, 7, materias, estudios sociales, todo lo que extraje de la ventanita de pantalla. Lo envié a grabar. Se grabó en mi base de datos. ¿Sí? Perfecto. Estamos revisando desde el mismo navegador. Esto es local. Se graba en nuestro navegador. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos con el tiempo. Estamos más o menos. Perfecto. Ahora, vamos a revisar entonces nuestro... tengo otra paginita que creí que se llama reporte parciales. ¿Sí? ¿Qué hace reportes parciales? Ahora veámoslo al revés. Lo que hacemos aquí, miren, el código HTML únicamente es un body, table, the head y una fila de encabezados, que el primero, en el cual el primero es número, luego el segundo estudiante y el tercero deberes. ¿Ya? Como que vacía la tabla, ¿no? Y la idea es extraer los datos grabados en la base de datos de calificaciones para mostrarlos así. Pero por lo pronto solo he colocado los espacios para 3 columnas. Visualicemos la página, se llama reporte parciales. Si es muy básica, no tiene poquísimo, solo lo que me interesa es mostrar los datos, ¿no? Tabulares. Aquí, miren. Y estoy extrayendo los datos desde la base de datos y presentándolos en mi página. Pero solo estudiante, o sea, su cédula, y en deberes la nota de deberes. Y allá pues el resto irá las otras notas, ¿no? Tal como la interfaz de reporte de Excel original que les mostré. Es la idea, ¿no? Deberes, lecciones, etcétera. Perfecto. Vamos al código. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo lo hice? Está la plantilla HTML y voy acá arriba al código JavaScript. Tal. Aquí sí lo puse netamente todo el código JavaScript dentro de la misma página. ¿Sí? En la otra página, en formulario, esto no me había olvidado. Miren, yo inserté el código de acceso a la base de datos y en donde está también el método grabar, todo lo que se refiere a trabajo con la base de datos lo embebí en este archivito accessobd.js. Accessobd.js. Mientras que acá, la página llamada reporte parciales, donde va la tablita, yo lo hice aquí mismo. ¿Sí? Todo el código JavaScript lo puse aquí. Esta función es la que construye cada fila de la tabla, pero la vamos a explicar después. Y para solo decir rápidamente que el código que tengo acá abajo es el mismo que está en acceso bd.js. El código de configuración, de conexión a la base de datos. ¿Ya? Miren, es igualito, hay un conexión, luego hay un connection.onUpgradeNeeded. Es igualito el código, también el onError. El código diferente es el onSuccess, que se ejecuta, que decíamos, ¿cuándo? Cuando la base de datos ya está creada. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una referencia a la base de datos, en concreto, obteniendo el objeto result a partir de conexión. Lo guardo en BD. Luego, bueno, esos son mensajes que puse
El código importante es este de acá, que está embebido dentro de un try por si acaso se produzcan excepciones o errores. Y en donde primero creo una transacción igualito a como lo hacíamos en el archivo anterior. dbd.transaction. Invoco entre corchetes el nombre del object store al cual quiero crear, hacia el cual quiero crear la transacción, ¿sí? O el canal hacia quien quiero conectar. Luego, bueno, en este caso no hace falta usar read-write como modo, sino solo read-only, ¿ya? Porque de solo lectura voy a hacer una consulta. Voy a leer todos los datos de mi base de datos. Bien, luego creo el almacén en sí, el object store, en esta constante llamada almacén, como lo creaba, haciendo de transaction, invocando el método .objectStore. Y entre paréntesis enviándole otra vez, en concreto, el nombre del object store que yo necesito, al cual quiero conectar. ¿Ya? Hasta aquí también es muy parecido a código que teníamos en la página anterior. Ahora, viene aquí lo diferente. Creo un objeto, una conexión a un cursor. ¿Sí? Cursores no son más que como tablas temporales en memoria, digamos así, invisibles o que no se ven, abstractos, estructuras de datos en donde se cargan, ¿sí? La información que vamos a leer de la base de datos. Entonces abro una conexión otra vez a un cursor, ¿sí? Abro una conexión. ¿Cómo? Del almacén del object store, invocando el método openCursor sin parámetros y guardando lo que me devuelve en este caso, mi variable que la llamé conexión cursor. Bien, luego, en conexión cursor, ¿qué hago? Igualmente, programo dentro del método onSuccess. OnSuccess significa exitoso. Cuando yo he tenido la operación de conexión de manera exitosa, la he culminado de manera exitosa, ¿sí? Allí digo, ejecuta el código que está aquí adentro. Este es el modelo de programación funcional y reactiva también, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta, esto es parecido a este patrón en algunos lugares. ¿Sí? No es una programación secuencial en todo, es una programación también asíncrona que usa JavaScript, por eso se programa así. Y digo, cuando hay un éxito en este objeto de conexión cursor, cuando haya sido creado exitosamente, acá tengo notación igual de funciones anónimas de JavaScript, que yo podría haberlo puesto con function aquí. ¿Sí? Puedo ponerlo. La otra versión que me da lo mismo, function e, y sin esto, la otra versión válida de funciones anónimas. Me da lo mismo. Bien, entonces digo function y cuando sea exitosa esta operación, ¿qué hago primero? Dentro, entonces, miren, siempre abro llaves y me voy más hacia la derecha. Creo una constante llamada cursor. Así mismo, ahorita sí en concreto, creo el cursor. Si se dan cuenta, este patrón es parecido. O sea, quiero crear una base de datos, primero creo la conexión a la base de datos y luego extraigo la base de datos del resultado. Quiero crear un almacén, una conexión a un almacén de objetos, a un object store. ¿Qué hago? Primero creo una conexión al object store y después sí obtengo el object store en concreto. Ahora, quiero crear un cursor. Abro el cursor, abro una conexión al cursor primero y luego sí, de esa conexión extraigo el cursor. ¿Cómo? De esta manera. Bueno, también puedo hacerlo a partir del parámetro de la función que asigno al evento, al onSuccess. Digo, accedo al objeto fuente que es target y de él obtengo el resultado. O sea, aquí obtengo en concreto ya el cursor. Que decía, es como una tabla virtual, que puedo recorrerla. Bien, si cursor es diferente de null, si realmente me devolvió un cursor en esta constante, ¿qué hago? Aquí voy a llamar al método imprimir fila, que está arriba. ¿Y qué le envío como parámetros? La fila, el registro de datos que leo en ese momento. ¿Por qué? Este código hace que se recorra todo el cursor.
con todos los datos que extrajo de la base de datos, de mi tabla, de mi Object Store llamado calificaciones, que pueden ser 5, 4, 3000, etc. ¿Ya? Y puede ser. Bien, pero ¿cómo hago esta magia de que este código se ejecute cada vez sin tener un for? Miren, aquí no hay un for ni un while. ¿Ya? Esas cosas también no acostumbradas a usar ya en la programación funcional y asíncrona, ¿sí? Que estamos usando aquí. O sea, este modelo de programación de JavaScript es no secuencial, es asíncrono, sí es funcional. Entonces, ¿cuál es esta magia? ¿Con qué hacemos esta magia? Con el método continuo del objeto cursor. Digo, cursor.continuo. Esto hace que se recorra, que este código, o sea, que solito, digamos así, vaya recorriendo cada registro, ¿sí? Cada registro de calificaciones de cada alumno, segundo, tercero, etcétera, y vaya como iterándose solito. ¿Haciendo qué cosa? Obteniendo el cursor, o mejor dicho, simplemente enviando el valor. ¿Qué valor? Este valor va a ser para representar cada registro, todo el objeto que hay en cada registro. El 1, luego el segundo, luego el tercero, todos los que hay. En nuestro caso hay 3, ¿no es cierto? Bien. Entonces, decía que teníamos esta llamada, esta función, imprimir fila. Y yo le envío todo el objeto. Ahí se va a enviar todo el objeto de una fila que representa las calificaciones de un alumno, los parciales de un alumno. Bien, entonces vamos a el método imprimir fila. Está acá arriba. Ahora lo voy a explicar. Miren, yo le llamé al parámetro que recibe registro calificación. Toda una filita, recuerden, ¿sí? De la base de datos, toda una fila. Todo un... Aquí está todo este registro, todos los datos. Bueno, esto es en pantalla. En realidad, yo recorreré, ¿cierto? Todos estos datos. Esto es una fila, es un registro de calificaciones. Este es el segundo, este es el tercero. ¿Sí? Cada valor de cada registro. Entonces, este, por ejemplo, es el tercero. Bien. Entonces, con ese objeto llamado registro de calificación que representa una fila de datos, ¿qué hago? Miren, obtengo, no con jQuery, ya no con el signo de dólar, sino que esto alternativamente, y aquí usé otro código, de document, punto, el método query selector. Y entre paréntesis le envío en la misma sintaxis CSS, en el mismo formato de CSS, el acceso a los elementos que yo quiero utilizar, que quiero extraer, que quiero referenciar. ¿Sí? Que quiero referenciar. Muy bien. Entonces, ¿qué hago en primer lugar? Miren, ¿qué elemento de la página HTML obtengo? Aquel llamado table report, tabla reporte, perdón. Vamos a ver. Miren, sí, le puse a la tabla un ID igual a tabla reporte. Hay un espacio, luego que dice the body. O sea, desciendo y accedo hasta the body. Este que está aquí, vacío. Por ahora, o al inicio, vacío. Bien. Y lo guardo en una variable llamada tbody. Luego, accedo al elemento, o creo, miren, no hay query selector, sino que ahora estoy creando con código JavaScript. Es importante. Estoy generando etiquetas HTML y las voy a ir anidando. ¿Para qué? Para ir generando los datos dentro de la tabla. ¿Sí? Creo con el método createElement del objeto document, entre paréntesis, enviándole la etiqueta sin el menor que ni el mayor que. ¿Sí? En este caso, tr. Con eso creo un tr, una fila de la tabla HTML. Luego, creo asimismo un td. ¿Sí? Luego le puse append un numeral. ¿Sí? Puedo hacerlo. Y todo eso con append lo agrego al objeto tr. ¿Sí?
En mi TR, aquí estoy agregando el primer TD, la primera celdita, primera columna, podríamos decir así. Luego, tengo numeral, bueno. Ya. Luego creo otro elemento TD, lo almaceno en la variable TD. ¿Qué hago con ese TD? A él le añado ¿qué cosa? A esa celda que va a estar en segundo lugar. ¿Qué le agrego como contenido? De registro calificación, de toda la fila de datos que me llega allí, de un registro, de ese registro calificación de ese objeto, tomo solo la propiedad alumno, que es la cédula, ¿sí? Que es la cédula. Y esa la agrego a este TD. O sea, estoy enviando como contenido de ese TD la cédula del alumno, del estudiante. Luego, ¿qué hago con ese TD? Lo agrego a la fila, al TR, tr.append TD. ¿Sí? Tengo el TR, agregué como un primer append un TD que tenía solo el numeral, ahora agregué un segundo TD que tiene qué cosa como contenido, la cédula del alumno, y finalmente voy a crear otro TD que es el tercero para la tercera columna llamado TD2. TD2. Bien, ¿cómo lo creo? Igual, con createElement, con document.createElement, y entre paréntesis envío el nombre de la etiqueta, TD. Pero lo almaceno en esta variable TD2 para que se represente otro. ¿Qué hago con ese TD2? Añado, ¿qué cosa? Del registro calificación de toda la franja de datos, todo ese objeto de datos. ¿Qué cosa? Solo deberes. ¿Sí? ¿Qué hago con este TD2 ya configuradito, que es la tercera celda, que está puesto allí ya los datos de deberes, la nota de deberes? Lo agrego también al TR. Todo el TR tiene 1, 2, 3 TDs. Y finalmente, al TBody, al cuerpo de la tabla, le agrego ese TR, esa filota, ¿sí? Con datos. Esa le agrego. Le agrego al TBody, ¿sí? STR y listo. Bien, este imprimir fila se hará por cada ¿qué? Por cada franja de datos, por cada objeto que yo encuentre en la base de datos. Voy a recordar de dónde lo llamé, de dónde lo estoy llamando, y lo estoy llamando desde aquí. Miren. ¿Recuerdan cuando recorrimos el cursor? Abrimos un cursor para leer los datos de la base de datos de mi almacén de objetos calificaciones y voy llamando imprimir fila cada vez con cada valor, con cada fila de ese cursor, mandándole cursor.value, ¿sí? Entonces ahí voy enviando el primer registro, toma, los desglosa los datos y construye el TR para la tabla. El segundo, el tercero, igual. Se acaba y listo. Eso es el código. ¿Sí? Ese es el código. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta de todo el mareo? En una grabación podrán revisarla detenidamente y pues ya plantearemos, hay que completar esta aplicación, chicos. ¿Sí? Ahora con Bootstrap, como está allí, y con acceso a la base de datos. Ya, una cosita nomás aquí, miren esta palabrita, defer, como un atributo que le puse al lado de script, para que no haya conflictos en la ejecución del código. ¿Ya? En la ejecución del código. Es necesario eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? Lo de los nombres que se presentan al inicio, nombre del estudiante y número de cédula, ¿los agregamos en el código HTML o los recuperamos de la base de datos? A ver. Discúlpame, por favor, Henry. Repíteme, por favor. Henry. Oh, mi conexión. Henry, ¿me escuchas, por favor? ¿Alguien que me repita lo que estaba preguntando Henry? En este de sí.
Sigue, compañero. No, bueno, ya decía que si podíamos, que los nombres y las cédulas de los estudiantes los ponemos ahí en el código o si los recuperamos desde la base de datos. Ah, ya. Ya, pues lo ideal es de la base de datos, ¿sí? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué debería existir? Miren, tengo el formulario parcial, yo le llamo así. Ustedes deberán tener otro formulario, ¿sí? Otro formulario para ingresar, así como aquí ingreso calificaciones, en otro formulario para ingresar datos de estudiantes, primerito, ¿no es cierto? Nombres, apellidos, correo electrónico, los datos que teníamos. Punto. Y vamos grabando. Código para grabar, similar al que tenemos aquí para grabar. Pero aquí grabamos calificaciones, allá grabaremos estudiantes. Bien, ¿y cuál será tal vez un poquito no lo complicado, sino aquí en formulario parciales, esta partecita de aquí, este data list, generarlo desde codificación, desde JavaScript, con código. Así como generamos casi el table, ¿sí? Reciencito. Así generar el data list. Ahí con un ID se obtiene el data list y se va generando options, en cambio. No TRs ni TDs. Y vamos creando options. Y le vamos poniendo su valor, la cédula, y luego, y como contenido, o sea, aquí hay que agregar un atributo que se llame value y que tenga este valor. Y hay que agregar su contenido igual a los nombres más los apellidos unidos de los estudiantes. ¿Sí? Esas dos cosas. Eso, repito, hay que agregarlo de manera muy parecida a cómo lo estamos haciendo aquí. Mediante programación, JavaScript construyo la estructura HTML. Allá tendré que crear el data list y agregar los options. Muy parecido a lo que tengo aquí. Obtener un elemento, crear elementos, agregarle esos elementos, irle pegando, así como un arbolito. Eso, chicos. Faltaría estudiantes, ¿cierto? Aquí que aparezcan todos para iniciar. ¿Y qué más? Bueno, ya completar lo máximo que pueda en la aplicación. Ingeniero, Adelante. esa parte, la parte de ingresar la lista de los estudiantes, como lo manifestó el compañero, que podría dejarlo opcional para los que queramos agregarla y los que no, dejarla así como los mostró usted. ¿Cómo va a ser opcional? Ya tienen la base. Me maté haciéndolos para que ya tengan lo menos complicado. O sea, va a quedar como si lo hacen así, o sea, si lo dejamos como, ¿dónde está? Formulario. Para que lo ingresemos aquí. Aquí. Tendrán que poner los 37 options, imagínense. A menos que encuentren otra formita de ingresar los datos de un input list desde algún otro lugar. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que harían aquí? Una consulta igualmente, no de todas las calificaciones, sino una consulta de todos los estudiantes para ponerlas acá. Y listo. Y una cosa, miren, estamos trabajando con bases de datos no relacionales, ¿no es cierto? No SQL. Aquí es más flexible, ciertamente. Yo todos los datos los envío en objetos JavaScript, entre llavecitas de ahí, y no tengo restricciones. Puedo poner unos más completos, otros menos completos. Pero lógicamente deberíamos ir siempre estandarizando. Si todos los estudiantes vamos a tener 7 campos, los 7 tendría que ingresar siempre cuando voy a grabar un objeto. ¿Sí? Tendría que hacerlo. Entonces, miren, ya está con Bootstrap, con la codificación de estos eventos y la codificación de acceso a la base de datos. ¿Sí? Esta parte, aquí tendría que completarse. Ingeniero, y para trabajar lo que es el formulario de registro de datos de los estudiantes, podemos hacerlo dentro de la misma página donde ya teníamos esto de los registros de calificaciones, ¿verdad? ¿O No, debemos crear otra página? Otra página, digamos. Que Entonces, muy parecida, sí.
O sea, Entonces manejaríamos ya 3 páginas, la que claro. sería la de estudiantes, esto de registro de calificaciones y la otra que sería el de del reporte de calificaciones. Mínimo esto, chicos. Vamos, chicos, no se desanimen y no se... Y está bastante parte o buena parte del código. Pero, vamos, hay que revisar. Bien, tienen el video. Les voy a enviar el código. Igual. Bueno, si por allí quieren alguna ayuda aquí en vacaciones, pues igual, no habrá problema. Yo les puedo ayudar. O sea, como ustedes ni siquiera preguntan, pero estaremos dispuestos para resolver algunas consultas que tengan, chicos. Anímense y vamos con esto. ¿Más preguntas? No hay más, creo, ¿no? Listo, chicos. Muchas gracias. Al fin pudimos tener la clase. Agradezco a los que asistieron. Por favor, compartan también con los demás. Y pues nada, unas buenas vacaciones, buen feriado de Navidad, de Año Nuevo. Que la pasen chévere, ¿no? Cuídense, no se excedan en los festejos, que todos estén sanitos y completos para el nuevo año. Que Dios les bendiga, tengan una buena Navidad, no abundante necesariamente, sino que la pasen bonito, con lo que tienen, con sus familias, y también que el nuevo año sea bueno. Repito, no abundante, porque no está tanto en la cantidad de cosas que se tiene, sino en aceptar lo que se tiene, cómo lo tienen y en vivirlo bien. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me escucharon? Sí, ingeniero, gracias. Igualmente para usted. Una feliz Listo. Navidad y Gracias, chicos. Que la pasen muy bien. ¿Sí? Nos vemos. Igual estamos en contacto si quieren alguna cosa. Hasta pronto. Hasta el 2022, si Dios quiere. Ingeniero, Gracias. feliz año. Igualmente para ustedes, chicos. Feliz Navidad y feliz Cuídense. año. Pasen bien, chicos. Un gusto.